Una bendición el poder compartir una vez más en este día esta palabra preciosa que pedimos sea para edificación. Ciertamente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha sido dado para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo es el que conoce las profundidades de Dios y el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que Él sea el que nos revele todas las cosas de parte de Dios, que nos revele los misterios, ¿verdad? Que envuelven esta obra maravillosa y salvadora de Dios a nuestro favor. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede a nosotros dar luz y entendimiento. No olvidemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el mismo Señor Jesucristo impartido en nuestro espíritu ahora, y en nuestro espíritu Él se encuentra para a su vez impartirse a nuestra alma. Es muy importante que entendamos que en el proceso en el que nos encontramos nosotros en el día de hoy, es un proceso en el cual nuestra alma tiene que ser purificada, nuestra alma tiene que ser santificada, nuestra alma tiene que prenderse de la nueva vida que le ha sido dada en el Espíritu, para que esa vida preciosa y maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se vaya expresando a través de ella. Como hemos estado viendo en estas semanas, lo que a nuestro Padre le importa por sobre cualquier cosa es la vida que Él ha puesto en cada uno de nosotros, la vida de su amado Hijo Jesucristo. Esa vida que efectivamente nos tuvo que ser legada y nos tuvo que ser engendrada por nuestro Padre, porque de lo contrario nosotros no tendríamos acceso a esa vida. Nosotros tenemos acceso a esa vida porque nuestro Padre nos engendró, ¿verdad? Por medio de su palabra maravillosa, por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esta palabra que no solamente nos engendró y nos hizo nacer de nuevo, es esa palabra viva que ahora tiene que seguir ampliándose, creciendo, incrementándose en nosotros. Esa palabra viva o esa vida absoluta se encuentra instalada ya en nuestro espíritu, está en nuestro ser. Por eso es que nosotros ahora debemos entender que si es bien cierto en el primer hombre, en Adán, nosotros fuimos hechos alma viviente, ahora en el espíritu, en Cristo, hemos sido hechos espíritu vivificante. Ahora somos un espíritu. Antes éramos un alma. Antes no olvidemos que aun cuando vivía el espíritu en nosotros, el espíritu del Señor, sin embargo, ese espíritu fue el que se estropeó, ¿no es cierto? Y se estropeó básicamente por la advertencia que nuestro Padre había hecho efectivamente a Adán y Eva respecto de que si comían del árbol equivocado, ciertamente iban a morir. Y este árbol es una analogía de comer, del comer de nuestra mente natural, de nuestra mente humana, de nuestra mente anímica o de nuestra mente del alma. Cuando nuestra mente del alma no es la expresión y la manifestación de la mente de Cristo y nosotros escuchamos nuestra mente, entonces obviamente tenemos un problema, porque la mente humana no fue creada para entender las cosas por sí misma o entenderse a sí misma. El alma humana, ¿verdad?, nos fue dada para que podamos recibir, ¿verdad?, el conocimiento, el entendimiento de lo que Cristo es, ¿verdad? Y efectivamente nosotros a través de pensar en lo que somos en el espíritu, ¿verdad?, podamos comenzar realmente a generar en el resto de nuestra vida, es decir, en nuestra mente, primero, después en nuestras emociones, después en nuestra voluntad, después en nuestro querer y nuestro hacer, ¿verdad? Expresar la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que también se imparte en el cuerpo. Así es como el Señor, pues, de alguna manera, efectivamente, gobierna nuestro ser. ¿Cómo? Primero, dándonos el Espíritu. Y por eso es que ahora tú y yo somos espirituales.
Entonces nosotros ahora podemos categóricamente decir que somos seres espirituales que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Esto es muy importante que lo entendamos. Antes nosotros solamente vivíamos en cuerpo y alma, y sí había un espíritu que estaba de alguna manera influenciando, ¿no es cierto?, que estaba operando sobre nuestra alma, pero la Escritura nos habla en el libro de Efesios 2, que es el espíritu de desobediencia. Es decir, todos los seres humanos nacimos con un espíritu desobediente, con un espíritu contrario, con un espíritu enemigo de Dios. Y es por esto que, ¿no es cierto?, todo hombre necesita volver a nacer de nuevo, porque cualquier ser humano que venga a este mundo, ¿no es cierto?, simple y sencillamente por traer la semilla de Adán, ese hombre evidentemente está destituido de la gloria de Dios. Y está destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque efectivamente este hombre está contaminado con la naturaleza adámica. Y como este hombre, así sea pequeñito, ha nacido con esa naturaleza adámica, ahora es necesario que esa naturaleza sea desechada, y eso solamente se consigue primariamente naciendo de nuevo por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No olvidemos que Cristo cargó con todas nuestras maldades, cargó con todos nuestros pecados, cargó con nuestra naturaleza pecaminosa también, cargó con nuestra vieja naturaleza, cargó con toda nuestra maldición. El Señor Jesucristo cargó con todos nuestros males. Por esto es que nosotros podemos decir con toda seguridad, ¿no es cierto?, y decirnos a nosotros mismos que el Señor Jesucristo lo que crucificó en la cruz fue nuestra vieja creación, nuestro viejo hombre, nuestra vieja creación fue efectivamente llevada a la cruz por Cristo Jesús. Y de ahí que todos los que verdaderamente hemos aceptado a Cristo, ¿no es cierto?, hemos sido realmente instalados, puestos en su muerte. Así la Escritura dice que como nosotros fuimos puestos en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Así que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que creemos en Cristo, los que hemos puesto nuestra fe en Él, ya hemos muerto para Dios. Ya nosotros hemos muerto, nuestro viejo hombre murió. El hombre aquel que merecía maldición de parte de Dios por nuestro pecado y por nuestra naturaleza pecaminosa, ese hombre fue ya desechado y fue cortado por nuestro Padre en la cruz por medio de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, el Señor lo que hizo es cargar con nuestra vieja humanidad mientras estuvo en los días de su carne, llevar a esa vieja humanidad hacia la cruz, ¿verdad? Y todo lo que implica esta vieja humanidad, Satanás, el mundo, nuestra carne, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se pone en nuestra posición para recibir la maldición que nosotros teníamos que recibir, y por eso es que Él sufre, ¿no es cierto?, todo este embate de nuestra maldad. Se dice que toda la ira de Dios, ¿verdad?, toda la ira que Dios tenía para con la humanidad, y eso nos incluye a nosotros, ¿verdad?, fue cargada sobre su Hijo Jesucristo. Es decir, toda la ira que Dios tenía para con nosotros respecto de nuestra primer creación ya fue realmente echada, ¿verdad?, lanzada sobre su amado Hijo Jesucristo. Es decir, Jesucristo pagó todos nuestros males. Este es un amor que obviamente nosotros todavía tenemos que seguirlo entendiendo. Es un amor que solamente el Espíritu Santo de Dios es capaz de irlo revelando, ¿verdad?, permanente y continuamente en nuestra vida. Entonces, qué importante es entender, hermanos, que ya que el Señor Jesucristo cargó con todos nuestros males, cargó con todos nuestros pecados, pagó por toda nuestra maldad, Él ya satisfizo, ¿verdad?, toda la ira que Dios tenía para con nosotros. Ahora el Señor nos ubica, nos coloca
en la posición de la resurrección de Jesucristo. Y por esto es tan importante que ahora nosotros tengamos que conocer al Cristo resucitado. Porque muchos de nosotros, ¿verdad? Nos hemos quedado con el Cristo que vino en carne. Y el apóstol Pablo decía que aún si antes se le conoció a Cristo en la carne, ahora ya no le podemos conocer a Cristo en la carne. Porque el Cristo en la carne cumplió un propósito. El Cristo en la carne vino a pagar nuestras deudas. El Cristo en la carne vino a cumplir la ley que nosotros no tuvimos capacidad de poder cumplir. Es decir, la vino a cumplir por nosotros. El Cristo en la carne vino a este mundo a revelarnos a nosotros, ¿verdad? Todo el amor del Padre y todo lo que el Padre ha tenido siempre en su corazón para el hombre. El Señor Jesucristo viene, ¿verdad? Como el enviado de su Padre y como nuestro hermano a comentarnos que nosotros, ¿verdad? Tenemos sangre real, que nosotros tenemos un ADN real, que nosotros al haber sido colocados en Cristo Jesús, realmente hemos sido colocados en el eterno. Y como Dios sabía que nosotros íbamos a ser los miembros de su amado Hijo Jesucristo, como Dios sabía que su amado Hijo eterno iba a vivir en cada uno de nuestros cuerpos, el Padre manda al Hijo para que no solamente nos redima, ¿verdad?, a los miembros del cuerpo, sino que además nos pueda revelar y comentar, ¿verdad?, todo este misterio maravilloso que ahora, pues, por el Espíritu Santo, nosotros de alguna manera lo vamos comprendiendo y lo vamos entendiendo. Entonces, nosotros evidentemente estamos agradecidos y estamos absolutamente sorprendidos por el amor de Dios al habernos dado a su amado Hijo Jesucristo en su carne. Pero sin embargo, el Cristo en la carne, el Cristo que estaba en la cruz, cumplió ya su propósito. Y es por eso que ahora, pues hermanos, nosotros vemos en ciertos organismos u organizaciones, mejor dicho, religiosas, en las cuales todavía tenemos la cruz, inclusive a Cristo mismo crucificado. Y sí es bien cierto que Cristo crucificado siempre debe ser una suerte de recordar la razón por la cual él murió en la cruz del Calvario por nosotros, para que no seamos atacados por Satanás, porque Satanás siempre va a querer recordar nuestras culpas, él va a querer desenterrar nuestras deudas, Satanás va a querer desenterrar nuestro pasado, pero nuestras culpas, nuestras deudas y todo nuestro pasado ya fue realmente pagado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si algo realmente nos debe a nosotros importar cuando vemos al Cristo crucificado, es que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que toda nuestra injusticia y que toda la maldición que había por esa conducta pecaminosa, efectivamente ya fue pagada por nuestro Dios y por nuestro Padre. De tal manera de que Satanás no pueda tener capacidad para poder acusarnos a nosotros mismos e intentar de que nosotros nos sigamos relacionando con nuestro Padre a través de nuestra propia justicia. Pero sin embargo, en los ambientes religiosos, como ustedes saben, pues hay un Cristo crucificado. Normalmente nosotros no vemos a un Cristo glorificado, no vemos a un Cristo resucitado, sino que vemos a un Cristo crucificado. Pero muchos se quedan con el Cristo crucificado, ni siquiera a veces entendiendo la razón por la cual Cristo murió, sino pobrecito Cristo, qué malos que fueron los judíos, cómo lo pudieron haber matado. No, nada que ver con eso. Esa es una manera banal y carnal de ver las cosas. La realidad para nosotros es que la cruz de Cristo lo que tiene que seguir haciendo en nuestra propia vida es seguir acabando con todo aquello que en nuestra vida todavía no le pertenece a Cristo. Es decir, la cruz tiene como propósito ir crucificando y matando todos aquellos pensamientos, todas aquellas actitudes, todos aquellos deseos, todas aquellas decisiones que todavía, ¿verdad?, no han sido sometidas soberanamente a nuestro Señor. Decíamos la semana pasada
que el Señor está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y hermanos, debemos ser lo suficientemente honestos para saber que todavía en nuestra alma, todavía en nuestro ser, hay cosas, hay pensamientos, hay sentimientos, hay actuaciones, hay costumbres que no están sometidas a Dios, ¿verdad? Pero como sabemos nosotros que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Es decir, la libertad de todas aquellas cosas no dependen de mí, no dependen de mi capacidad, no dependen de mi voluntad, no dependen de mi determinación, porque hay muchísimas cosas en nuestra vida que nosotros no dejamos, no porque no las quisiéramos dejar, generalmente, sino porque somos incapaces de poder dejarlas. Pero ahí está el Cristo resucitado, en cambio. Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a entender lo que significa el Cristo resucitado. Porque el primer Cristo crucificado lo que hizo fue pagar todas nuestras culpas y darnos el derecho para que ahora, ¿verdad? Nosotros con toda confianza, conforme a lo que dice Hebreos, podamos venir al trono de la gracia para poder encontrar el oportuno socorro. Es decir, nosotros tenemos que venir al Señor lavados y limpiados nuestros corazones y purificadas nuestras mentes con la palabra viva del Señor. Es decir, siempre imputándonos y reconociendo que nuestro Padre maravilloso nos ha perdonado absolutamente todas nuestras maldades en Cristo. Así que cuando yo vengo a Él, yo ya no vengo a dar cuentas de mis maldades, sino que yo vengo a participar del Cristo resucitado. Porque esa vida, la vida de resurrección, que el apóstol Pablo decía que él quería conocer cada día más de la vida resucitada de Cristo en él, esa vida de resurrección es la vida práctica que tú y yo necesitamos para poder conocer experimentalmente a Cristo en nuestra alma y en nuestro cuerpo. El Cristo resucitado. Es decir, nuestra relación y la relación del Padre para nosotros, o lo que el Padre desea para con nosotros en este tiempo, y el Espíritu también, es que nosotros entremos en contacto con el Cristo resucitado, que ahora se encuentra impartido, ¿no es cierto?, en nuestro espíritu una vez que fue glorificado por su Padre. Ese es el Cristo con el cual ahora usted y yo nos tenemos que relacionar. Este es el Cristo al cual el Señor le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, ¿sí? Entonces, es maravilloso, hermanos, saber que ese Cristo ha sido colocado en nosotros. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros verdaderamente, primero estamos conscientes del Cristo resucitado que está morando en nosotros, por el Espíritu Santo que mora en nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos estamos relacionando con el Cristo resucitado? El Cristo resucitado tiene como propósito libertarnos. El Cristo resucitado tiene como propósito renovar nuestra mente. El Cristo resucitado tiene como propósito ir prosperando nuestra alma. El Cristo resucitado tiene como propósito el ir impartiendo más de la vida de Cristo, ¿verdad?, en nuestra alma, para que efectivamente nosotros podamos comenzar a recibir la experiencia de la obra maravillosa de Cristo. Es decir, esta parte de la salvación, que es el Cristo resucitado, es muy importante que nosotros realmente lo vayamos experimentando. Esta parte de la salvación nosotros tenemos que ir conociendo al Cristo que está instalado en nuestro espíritu. Porque ese Cristo instalado en nuestro espíritu es el que realmente nos va a libertar. A libertar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Muchos de nosotros posiblemente no alcanzamos todavía libertad en muchas de las áreas de nuestra vida. Es porque aún en esas áreas no hemos sido libertados por el Hijo. Y tal vez estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para intentar que en esas áreas nosotros obtengamos libertad, pero no se trata de nuestro esfuerzo, sino se trata de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 y el versículo 24, nos hablan de el viejo hombre y nos hablan de el nuevo hombre, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Fíjate, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. Mira, por el un lado, el versículo 22 dice, despojaos del viejo hombre, y el 24 dice, vestíos del nuevo hombre. A ver, este viejo hombre y este nuevo hombre no se puede quedar como un cliché en nuestra vida. Porque la declaración del apóstol es que nosotros ahora, por supuesto, todos estamos experimentando a nuestro viejo hombre todavía en cierta medida. Así que nosotros conocemos la vida del viejo hombre, todo lo que significa carencia, tristeza, pobreza, inclusive seguridad, descanso, tranquilidad o abundancia, que no tenga en cuenta la vida de Cristo en cada uno de nosotros, es una vida que efectivamente le pertenece al viejo hombre. Pero el viejo hombre es algo que tú y yo vivimos. Y la escritura nos muestra que esa vieja vida que tú y yo recibimos es una vieja vida que fue crucificada en la cruz del Calvario. Esta es una declaración y es una revelación espiritual. Esta vieja vida fue crucificada por Cristo en la cruz del Calvario. La crucifixión de Cristo hizo que efectivamente nuestro viejo hombre sea crucificado juntamente con él. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado, fíjate que nuestro cuerpo le pertenecía al pecado, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, incapacitado, dice la escritura, y no sirvamos más al pecado, sino sirvamos a la justicia. Entonces, el punto es que nuestro viejo hombre fue crucificado. Como nuestro viejo hombre ha sido crucificado, y desde la perspectiva de Dios, ahora nosotros hemos recibido una nueva vida, de acuerdo al versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. Esa es la posición actual. Vestidos de la nueva vida que está en vosotros. Vestidos de la vida que ustedes han recibido de vuestro Padre por la obra preciosa de Jesucristo. Vestidos del Cristo que está sentado a la diestra de Dios en vuestro espíritu ahora, ¿verdad? Para que efectivamente esa vida comience a ser la realidad de sus almas. Esa es un poco la idea central. Vestidos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. El primer hombre, ¿no es cierto? Adán, como nosotros sabemos, fue un hombre formado por Dios inicialmente. Fue un hombre que fue hecho, ¿verdad? Del barro, tomado directamente de la tierra y formado por nuestro Padre como cual alfarero dio efectivamente forma y diseño al cuerpo humano. Una vez que el Señor da forma y diseño al cuerpo humano, la Escritura nos muestra que Él sopla aliento de vida. Así es como el primer hombre comienza a tener vida y el primer hombre es hecho un alma viviente. Es lo que comentábamos hace un rato. La Escritura nos dice que el primer Adán o el primer hombre fue hecho alma viviente y que el postrer Adán, que es Cristo, ha sido hecho un espíritu vivificante. Y como ahora todos nacemos de él, ahora nosotros pues realmente somos espíritus. Ya no somos almas. Antes primariamente éramos almas, ¿verdad? Cuyo espíritu nos había dado el Señor para que gobierne nuestra alma. Pero el hombre
al desobedecer o al permitir que el pecado entre por el engaño de Satanás, ¿verdad? No solamente que pecó, sino que las consecuencias de su pecado fueron recibir la muerte y perdió conciencia de Dios. Es muy importante que entendamos, el espíritu es el órgano que Dios nos devuelve en la constitución humana para que nosotros podamos tener conciencia de Dios y para que nosotros podamos verdaderamente comunicarnos, tener relación o tener comunión con Dios. Por esto el Señor busca ¿qué tipo de adoradores? El Señor busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu. En espíritu. Él no busca a adoradores que le adoren en alma, sino en espíritu, porque cuando el espíritu gobierna en el hombre, pues entonces por decantación el alma ya está gobernada y el cuerpo también está gobernado. Y es por esto que nosotros debemos tener conciencia de que en el espíritu, porque fíjate, aquí nos dice el versículo 24 que este nuevo hombre ha sido creado según Dios, es decir, ya no fue un hombre formado por Dios, sino fue un hombre creado por Dios, fue un hombre engendrado por Dios. ¿En qué? En la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, la materia prima del nuevo hombre que está en nosotros es totalmente distinta y diferente a la materia prima del viejo hombre. El nuevo hombre actualmente tiene como materia prima y como sustancia justicia y santidad de la verdad. Es decir, en tu espíritu, tú y yo tenemos la santidad y la justicia que Dios demanda. Y es por esto que nosotros debemos de estar conscientes de que esta vida espiritual que está en nosotros es la vida en la que nosotros tenemos que entrar en conciencia para que en ese espíritu nosotros vengamos delante de nuestro Padre y le digamos, señores, Padre, nosotros somos tus hijos, porque tu palabra lo dice y tu palabra es verdad. Y la escritura dice que la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Así que cuando yo estoy de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, yo estoy verdaderamente relacionándome con Dios en espíritu, porque para eso el Señor nos dio su palabra. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que, por ejemplo, nosotros hemos sido creados según Dios. Hemos sido creados según Dios. ¿Sí? ¿Cómo es Dios? ¿Qué tiene Dios? ¿Qué es según Dios? Según lo que Él es. Él es justo, Él es santo y Él es la verdad. La sustancia de nuestro Padre es justicia, santidad, verdad. Es amor y es todas las demás cosas. Esa es la sustancia de nuestro Padre. Entonces nosotros ahora hemos sido creados en el nuevo hombre según lo que es Dios, según lo que Dios entiende, según lo que Dios piensa, según la sustancia de Dios. Y nosotros vemos que el primer ejemplo, el peso patrón, la matriz de esa vida es su amado Hijo Jesucristo. Ahora, por esto es tan interesante entender al Cristo que vino en la carne para cumplir un propósito que ya nos habló para qué vino, y nosotros hoy por esa obra en la carne estamos justificados delante de Dios porque Él pagó todas nuestras culpas, pero la resurrección de Jesucristo nos ha sido dada para que ahora nosotros vivamos por esa vida. Ahora la Escritura dice que seamos de otro, que nosotros efectivamente hemos sido plantados en la semejanza de su resurrección para que ahora seamos de Él, para que ahora ya no seamos de la naturaleza pecaminosa, para que ahora ya no seamos del enemigo, para que ahora ya no seamos de Satanás, para que ahora ya no seamos del mundo, sino para que ahora seamos de Él. Es decir, la nueva vida, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, incluye en su genética el poder efectivamente nosotros gozarnos de nuestro Padre, el poder cumplir los mandamientos de Dios, el poder agradarnos en la palabra que el Señor nos da. Es decir, la genética del nuevo hombre, y por eso el Señor se da el lujo de decir, en aquellos días, dice el Señor,
yo escribiré mis leyes, ¿verdad? Y mis mandamientos en su mente y en su corazón. ¿Qué es yo escribiré? ¿Verdad? Mis leyes en su mente y en su corazón. Es que Él nos da la nueva naturaleza de Dios. La nueva naturaleza de Cristo incluye naturalmente el hacer la voluntad de Dios, el cumplir los mandamientos de Dios, el amar a su prójimo como a ti mismo. Es decir, todos los mandamientos que Dios nos ha dado en el Antiguo Testamento, ahora resulta que se hacen realidad para nosotros con la vida de Cristo morando en nuestra propia vida, porque Cristo es el cumplimiento de todo lo que Dios ha mandado. Y como yo ya tengo en mi espíritu a Cristo, la vida de Él, ya tengo esa vida, pues esa es la vida con la cual yo me tengo ahora primero que comenzar a familiarizar. Esa es la vida que tú y yo tenemos que conocer. La religión no nos ha ayudado a entender esta realidad porque la religión intenta que nosotros hagamos una suerte de un mimo, que imitemos esa vida. Y realmente, ¿verdad? Podríamos intentar imitar esa vida, pero nunca podríamos producir esa vida. Y el Señor lo que espera es que la vida que está en nosotros sea liberada hacia nuestra alma para que por naturaleza nosotros podamos efectivamente producir obras de justicia. Pero no porque yo me estoy aguantando de hacer mal para no caer en pecado, sino porque ahora, como dice la Escritura, todo lo que es nacido de Dios no peca. Fíjate, todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar, pues ese es tu espíritu. El espíritu que ha sido la nueva vida que Dios te ha dado, la nueva vida que ha nacido de Dios, no peca y no puede pecar. Entonces, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Así que por esto es importante que nosotros entendamos que en el versículo 22 la Escritura nos habla de el viejo hombre del cual nosotros nos debemos despojar. Ahora, esta es nuestra actitud. Como sabemos que tenemos la vida de Cristo en nosotros, entonces nosotros tenemos que vestirnos de esa nueva vida. Tenemos que vestirnos de este nuevo hombre. Y solamente como para que tengamos claro, porque en nuestra propia experiencia todavía vamos a tener esta dualidad. En esta vida todavía vamos a tener en nuestra propia experiencia todavía manifestaciones del hombre de la carne, pero la idea central es que esa manifestación de la vida de la carne simple y sencillamente se convierte en nosotros en un indicador para pedir la intervención del Espíritu en esas obras que aún efectivamente el Señor necesita o nosotros necesitamos que el Señor liberte en nosotros. Así que en nuestra nueva relación con Dios, evidentemente nuestros pecados o los pecados que de alguna manera todavía se evidencian en nosotros, ¿verdad? No deberían ser situaciones que de alguna manera nos lleven simple y sencillamente a pedirle perdón a Dios y a prometerle que nunca más voy a hacer estas cosas, sino a entender que el Señor mismo está utilizando la carne, escuche bien, porque el Señor hasta utiliza la carne, está utilizando la carne para hacernos conscientes a nosotros de aquellas áreas en las cuales aún todavía necesitamos que el Hijo nos liberte. Y el Señor lo que desea en este caso es que cuando yo estoy consciente de que aún sigo haciendo, sigo pensando, sigo entendiendo, sigo actuando de una manera que a Él le desagrada y yo sé que le desagrada, entonces esto no es para que yo me lamente y que para que yo me arrepienta y me rasgue las vestiduras y haga ayuno y oración para que el Señor me dé la victoria. No, no. No se trata de que el Señor me dé la victoria, se trata de que la vida de Él todavía en esas áreas no se está expresando ni manifestando. Entonces el Señor nunca te va a dar la victoria. A veces nosotros, ¿verdad?
hemos aprendido esto de que el Señor nos dé la victoria. No, 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 no. El Señor nos ha dado la vida de Él, que es la victoria, para que si esa vida se expresa en aquellas áreas de nuestra vida en las cuales nosotros seguimos siendo esclavos, pues hallemos libertad. Entonces no se trata de que Él nos dé la victoria, sino se trata de que si es que la vida de Él en estas áreas está operando o no está operando. Y el Señor permite que nuestra carne muchas veces nos siga jalando las orejas, no porque el Señor tenga de qué reclamarnos, porque Él ya hizo que su Hijo Jesucristo pague por todos nuestros males. Pero lo que Él quiere, por supuesto, de ti y de mí son vidas santas, vidas justas. Lo que el Señor quiere es que nosotros expresemos y manifestemos la vida de su Hijo. No nuestra mejor versión de santidad de nosotros mismos, que es lo que la religión muchas veces nos pide. La religión nos pide nuestra mejor versión cada día más. Y Dios no quiere ninguna buena versión mía. Dios lo que quiere que todo lo que yo era en el viejo hombre, como hemos visto, sea crucificado y sepultado. Aún la mejor versión, es decir, la crucifixión inclusive de Jesucristo, hay que entenderlo, no fue por la peor versión mía. Realmente la crucifixión de Cristo fue por la mejor versión mía. Porque la peor versión mía me permite sentirme indigno. Me permite ver que soy un hombre de pecado. Me permite entender que soy un caso perdido. Mientras que la mejor versión de mí mismo alberga la esperanza de que Dios me va a justificar porque yo soy un buen tipo, porque yo soy todavía una buena persona, y que Dios me justifica porque yo hago bien a los demás. Está tan enraizado en el corazón de los hombres, más de los religiosos y aún de los propios cristianos, el hecho de que si nosotros no hacemos mal a los demás, si nosotros hacemos bien a los demás, si nosotros buscamos el bien del prójimo, si nosotros hacemos buenas obras, entonces pues ya esto es lo que Dios está esperando de nosotros. No está esperando primariamente eso Dios de nosotros, porque esas obras o esos hechos, si no son el fruto del Espíritu Santo expresándose y manifestándose en nosotros, para Dios no tiene ningún sentido. Son obras de inmundicia, lo que se nos habla en el Antiguo Testamento. Entonces, mucha gente dice, si yo hago bien, entonces ya Dios pues me bendecirá. Estamos absolutamente lejos de todo aquello. Así que la única versión que Dios espera de mí ahora es la versión del nuevo hombre. Y por eso la Escritura nos dice que nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, en el espíritu de nuestro nuevo hombre, en la mente que nos ha sido dada por Dios en Cristo Jesús. Fíjate lo del viejo hombre, solamente para seguir aclarando ciertos temas. En el Salmo 51:5, porque a veces nosotros decimos y creemos que, por ejemplo, hablando de los niños, cuando los niños nacen, pero no, pues si un niño se muere, está espiritualmente seguro porque se va a ir al cielo, ¿no? Y a ver, el niño cuando nace tiene una naturaleza pecaminosa, como tú y como yo. Justamente, pues, el nacimiento del niño en este mundo se ha dado, ¿verdad?, en función de que ha sido engendrado en maldad y en pecado. Fíjate lo que dice aquí el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces aquí podemos de alguna manera entender, porque el versículo nos muestra varias ideas, pero he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Fíjate, mi madre me concibe, mirándolo al revés. ¿Cómo me concibe mi madre? En pecado. ¿Por qué? Porque papá y mamá estaban en pecado. Cuando papá y mamá están en pecado, y no es que porque papá y mamá estaban mintiendo, no, porque papá y mamá tienen algo que se llama naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa, así sean muy buenas personas, nos ha sido legada y transmitida a nosotros por medio de sus genes, y por eso dice la Escritura que Adán creó
¿verdad? Hijos conforme a su imagen y su semejanza. Fíjate, eso nos muestra el libro de Génesis. En el principio Dios dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero después que el hombre cae, la escritura dice que el hombre y la mujer engendraron hijos conforme a su semejanza. Ah, ya no eran conforme a la semejanza de Dios. Eran conforme a la semejanza del hombre de pecado. Entonces, todo ser que ha sido engendrado cae en este mismo rango. En pecado me concibió mi madre. Y fíjate, y no suficiente con esto, dice que he aquí en maldad he sido formado. Una vez que yo he nacido, el ambiente al cual yo efectivamente he sido traído a este mundo de pecado y de muerte, este es el medio ambiente en el cual yo me comienzo a desarrollar. La escritura dice, en maldad he sido formado. Ahora resulta que no solamente que nosotros hemos sido concebidos en pecado, sino que ahora somos formados en maldad. Es decir, en la medida en que el niño va creciendo, la maldad, ¿verdad? Comienza a ser una actuación, y ya no solamente por la maldad que está efectivamente intrínsecamente incluido en su naturaleza pecaminosa, sino porque todo este mundo tiene un entorno de maldad. Entonces, desde que estamos en casa, nosotros comenzamos a enseñar maldad a los niños. Desde que van a la escuela les enseñamos maldad. Ahora, no es la maldad en donde les enseñamos a ser malos, es la maldad en donde les enseñamos a ser buenos. Porque resulta que cuando nosotros enseñamos, y con esto no estoy diciendo que enseñemos a ser malos, estoy intentando referirme a la vida vieja que fue puesta en nosotros, que seguía por el conocimiento del bien y del mal, la cual Dios rechazó. Y estoy hablando de que la vida que Él nos dio es la vida nueva en Cristo Jesús, para que esa vida efectivamente sea la que deseche a la vida vieja y sea la nueva vida mediante la cual podamos efectivamente ser buenos a la manera de Dios, no ser buenos a la manera del ser humano. Entonces resulta que nosotros estamos formando a nuestros hijos en un ambiente de maldad. Y a veces ese ambiente de maldad tiene que ver con el ambiente religioso, tiene que ver, ahora que no se malinterprete, porque efectivamente estamos hablando y todos nos estamos poniendo en la misma olla, ¿ok? Cuando nosotros no estamos en Cristo, no tenemos la vida de Cristo, por más buenos que seamos, y me incluyo allí, nosotros efectivamente estamos en la escuela de la maldad e inclusive podemos ser profesores de maldad. La economía, la política y la religión tienen como propósito en todos los países el tratar de buscar seguridad, equilibrio y mejor vida para las personas. Ahora, suena bien, porque todos los políticos, todos los economistas y todos los religiosos, al menos en idea o al menos al principio cuando arrancan, tienen como finalidad el generar bienestar para la gente, aparentemente, pero vemos que cada una de estas facciones fracasa miserablemente porque el mundo está cada día peor. Pero ¿qué es lo que sucede? El mundo, este mundo en donde aquí nos dice la escritura, en maldad he sido formado. Ahí es donde estamos siendo formados. ¿Por qué? Porque este mundo que trata de darnos a nosotros paz a través de la seguridad exterior, paz a través de tener una economía suficiente para que vivamos bien, paz a través de tener una estabilidad política de manera que la sociedad esté mejor, paz a través de tener un ambiente religioso por medio del cual nosotros tengamos una mejor relación con Dios, seamos aceptados por Él y podamos llevarnos mejor con nuestro prójimo. Estas tres cosas tienen como finalidad el darnos paz y seguridad, pero esa no es la paz que Dios da, porque esa paz es la que Dios dijo que es la paz que viene del mundo. Y si usted se da cuenta ahora más que nunca, vemos una convulsión en todos los países, inclusive en aquellos
en los que aparentemente la libertad, la democracia, la economía y la religión han sido una maravilla, ahora estamos viendo una decadencia de todos los países en todas partes. ¿Qué país en este tiempo se salva? Antes se hablaba pues de los países subdesarrollados. Ahora los países desarrollados están en guerras, en broncas, en problemas, en situaciones económicas complicadas, en situaciones políticas difíciles. Es decir, todos estamos englobados en maldad he sido formado. Yo creo que ahora más que nunca resulta que nuestros hijos, nuestros nietos, efectivamente están en un ambiente bastante más hostil, en donde la maldad del hombre, que tiene que ver de una manera rara con lo que llama bondad. Es decir, el hombre se aparta de Dios, se aparta de Cristo, se aparta de la provisión de Dios, se aparta de la bendición de Dios y quiere tener una relación con Dios, pero no quiere perder su propia vida, no quiere perder su propio espacio. Y resulta que el hombre intenta arreglar las cosas por sí mismo e intenta simplemente tener una relación con Dios para que le bendiga en ciertas cosas que él cree que está haciendo para que le traigan vida y estabilidad. Entonces, el viejo hombre fue creado primero en pecado y segundo, es formado en maldad. También, 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural, es decir, el hombre adámico, el hombre que todos nosotros recibimos en esta primer creación, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fíjate, el hombre natural, el hombre adámico, el hombre normal, del cual nosotros aquí estamos hablando, el hombre que todos de alguna manera tenemos y en el hombre que hemos funcionado y en el hombre que todavía, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos tropezando. Primero, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede percibir las cosas que estamos hablando espiritualmente, porque dice que para él son locura. Es decir, nosotros podemos convertirnos en una manga de locos para la gente que de alguna manera puede estar escuchando estas palabras, porque simple y sencillamente este es un hombre natural que no le alcanza su entendimiento, no ha sido realmente creado, no ha sido engendrado, ¿verdad? Por la vida que se requiere tener para que se puedan entender estas cosas. Pero sin embargo, tú y yo ya tenemos esa vida funcionando dentro de nosotros. El problema es que no la conocemos. Y por eso arranqué diciendo, hermanos, es importante que nosotros nos relacionemos con el Cristo resucitado, no con el Cristo que estuvo en la carne. Bendito Cristo que estuvo en la carne, porque si no hubiese venido en la carne, nosotros jamás hubiésemos podido ser justificados y ser declarados justos delante de Dios, porque por la obra de Él lo hemos hecho. Y cada vez que dije, y lo repito, Satanás intente otra vez cargar con tus pecados y con tus culpas, tú recuérdale a Satanás que Jesucristo, tu Señor, cargó con todo aquello. Y que desde ahora en adelante el Señor lo que busca es que tú conozcas al Cristo resucitado, porque la vida resucitada de Jesucristo es la que Él ha puesto ahora, está a tu disposición para que enfrentes la eternidad a partir del día de hoy. Entonces es muy importante entender que el hombre natural evidentemente no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque, ¿por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Fíjate, otra vez venimos al tema espiritual, otra vez venimos a quienes somos. Si nosotros no nacemos del Espíritu, no podemos discernir las cosas del Espíritu. Por eso dice que se ha de discernir espiritualmente. Cuando tú naciste de nuevo por la palabra de Dios, porque tú creíste lo que dijo el Señor, entonces en ese momento tú has nacido de nuevo. Ahora lo que resta es que tú conozcas esa vida que está en ti. Nosotros fracasamos como cristianos porque desconocemos esa vida que está en nosotros. ¿Sí? Ahora aquí la palabra nos dice algo importante, fíjate. Por ejemplo, en el mismo capítulo de Efesios 4, dice
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Fíjate, ellos andan ajenos de la vida de Dios. Ahí está el problema, ajenos de la vida de Dios. Ellos andan ajenos de la vida de Dios. La gente está intentando resolver sus problemas, sus dificultades, sus situaciones sociales, políticas y económicas y aún religiosas, estando ajenos de la vida de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjate, ¿de qué se trata la ignorancia desde la perspectiva de Dios? La ignorancia desde la perspectiva de Dios no es cuánto tú conozcas o hayas aprendido de la Biblia, sino que la ignorancia tiene que ver directamente con estar enajenado, ¿verdad? Ser ignorante, desconocer la vida de Dios que está en ti. La vida de Dios que está en ti. Satanás, si algo busca, es que tú no entiendas, no comprendas, ¿verdad? La obra que el Señor ha hecho a tu favor, que seas ajeno, que ignores la vida de Dios que está en ti. Y así dice que es el problema por cómo los gentiles caminan. Al ignorar la vida que Dios ha puesto en nosotros, es decir, Dios ha dispuesto la vida de su amado Hijo Jesucristo para todos los seres humanos. Toda la vida de los hombres está a disposición, está disponible para todos los hombres. Toda la vida de Dios está disponible para todos los hombres. Toda la vida de Dios por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu, en nuestro espíritu está disponible para todos los seres humanos. Esto es lo que la gente necesita conocer. No religión. No ven a mi iglesia. Lo que la gente necesita conocer es la vida de Dios, para que reciba conciencia de esa vida, para que esa vida le dé luz, para que esa vida le ilumine y para que esa vida comience a ser efectivamente, ¿verdad? Aquella por la cual nosotros debamos vivir. Entonces, claro, ¿qué pasa con los gentiles? Los gentiles están ajenos o ignorantes de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Su corazón está duro, es decir, su mente, sus emociones y su voluntad no buscan a Dios desde la perspectiva de que Dios nos ha buscado a nosotros, sino que buscan a Dios simplemente desde una perspectiva religiosa, en el mejor de los casos. Así que, bajo esta figura, la Escritura nos dice que nosotros tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Y por esto, acá, ¿no es cierto?, necesitamos nosotros saber que esa vida está en nosotros para que ahora podamos discernir las cosas que son del Espíritu, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 2:14. Ahora, del nuevo hombre, ¿qué nos dice la Escritura? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, el Señor mismo se responsabiliza. En el Espíritu nosotros somos hechura de Dios. La pregunta es, ¿Dios pudo haber fallado? No, Dios nos ha hecho perfectos en el Espíritu y en el Espíritu tenemos todo lo que Cristo es. Por tanto, lo que nos falta a nosotros es traer, ¿verdad?, lo eterno a lo temporal. Traer lo que es del reino de los cielos a la tierra. El otro día estaba repasando la oración que el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y fíjate, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Esa es la parte que nos falta. Es decir, ya en el cielo, y no estoy hablando del tercer cielo, estoy hablando del Espíritu, porque el Señor ha dispuesto una embajada en cada uno de nosotros. El Señor dice, hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. O sea que en el cielo, en nuestro espíritu, ya se hace la voluntad de Dios. Ahora lo que nosotros tenemos que traer es que esa voluntad que ya se hace en nuestro espíritu, en el cielo, sea traída a nuestra alma, que es nuestra tierra.
¿Qué es nuestra actualidad? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo yo soy capaz de echar mano de esa vida que ya hace la voluntad de Dios en mi espíritu? Pues a través, ¿no es cierto?, de poner mi mirada en Cristo, a través de creerle a Él, a través de echar mano de la vida eterna por medio de la fe permanente y continuamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nosotros somos hechura de Dios ahora. Esa es la vida que tú tienes en tu corazón. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gálatas 6:15, hablando de este nuevo hombre, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mira, en Cristo Jesús ya no es que como o que dejo de comer, ya no es que veo o que dejo de ver, ya no es que visto o que dejo de vestir. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, en Cristo Jesús el ser religioso vale nada, o el no serlo tampoco vale nada, sino que lo que vale es una nueva creación. Hermanos, si nosotros no agarramos y no echamos mano de esa nueva creación que está en nuestro espíritu, vamos a seguir viviendo una vida cristiana más en concepto que en experiencia. Y Dios lo que quiere es que la vida que Él ha instalado en tu espíritu venga permanentemente a dar la vuelta al alma. Esto es muy, muy importante. Venga permanentemente a dar realmente vueltas en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad. Y nos dice también la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso ya lo hemos visto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que, hermanos queridos, es maravilloso el saber y entender, ¿verdad?, que el Señor ha instalado esa vida para que se enseñoree dentro de todos y cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que darle al Señor el visto bueno. Nosotros tenemos que al Señor realmente rendirle nuestra alma. ¿Para qué? Para que Él pueda gobernar sobre nuestro ser. Esta es la parte que nos corresponde a ti y a mí. Hay áreas en tu vida que aún tú no ves que efectivamente la vida de Cristo se esté manifestando. Pues muy bien, eso el Señor lo está permitiendo. Él no lo está produciendo, lo está permitiendo todavía para que tú vengas a Cristo efectivamente a entregarle todas aquellas áreas de tu vida para que esto obviamente pueda ser cautivado y pueda ser de alguna manera gobernado por Él. Así que, hermanos, hago énfasis en la nueva vida que Cristo ha puesto en nosotros, de la cual nosotros debemos echar mano permanente y continua, ¿verdad? Y traer lo eterno a lo temporal cada día. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.